Bendiciones nuevamente, profeta Jairo Castillo, contento y feliz de poder estar con ustedes hoy. Ya comencé un poquito tarde por algunas razones, pero estamos recibiendo esta palabra poderosa y creo que juntos nos vamos a gozar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos contentos por eso, porque viene un tiempo de renovación, un tiempo de transformación espiritual y sobre todo porque tenemos la confianza de lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho. Hoy quiero hacer énfasis en una palabra que Dios me dio para este tiempo y es hablar de la cobertura y de la paternidad del Espíritu Santo, o la cobertura que Dios nos da y la cobertura que el Padre nos da, la cobertura que Jesús nos da y la cobertura del Espíritu Santo en nosotros. Y la pregunta es, ¿será importante esto ahora? ¿Será importante esto? ¿Será que necesitamos nosotros aprender a avivar el fuego del don de Dios en nosotros? Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero muchas veces encontramos muchas dificultades y trabas dentro de muchas cosas, llámese ministerio, trabajo, llámese en cualquier área de nuestra vida. Hay una gran carencia, hay una gran necesidad de conocimiento y sobre todo en estos dos términos, cobertura y paternidad. Es un tema de mucha controversia en algunos puntos. Es un tema que no está bien explicado en otras maneras. Yo quiero hablarte a la luz de la palabra profética, algunos puntos que Dios me ha enseñado a mí y quiero compartir con todos aquellos pastores, ministros, hijos espirituales. En realidad me quiero dirigir a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y también a todas aquellas mujeres y aquellos hombres que están dispuestos a aprender acerca de esta bendición tan grande. Creo muy interesante este tema hoy porque es muy revelador, es muy, lo voy a decir así, prometedor, ¿verdad? ¿Es importante este tema? Sí lo es, sí lo es. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a conocer estos principios y valores del reino. Muchas personas se pelean con este tipo de pensamientos o de principios que son principios del reino. Toda aquella persona que entra al reino se va a encontrar con Dios como Padre, y toda persona que entra al reino se va a encontrar con Dios como una cobertura, o Dios como aquel que cubre al hijo que está desnudo. Entonces hay varios factores aquí que quiero hablar. Quizás sea muy fuera de lo común de lo que otros hablan, porque esto está basado en la experiencia que yo tengo con el Espíritu Santo y está basado en la eternidad que yo vivo con el Espíritu Santo. Entonces es bien importante esto hoy. Amén. Vamos a hablar entonces acerca de esto, la cobertura y la paternidad. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto en la Biblia? Amén. Es necesario aprender todo esto. Así que yo estoy compartiendo esta mañana esto en mis redes sociales para que todos lo vean. Amén. Así que por favor denme un minutito. Amén. Estamos contentos porque esto es un tema muy profético, muy relevante. Yo quiero que usted y yo nos demos cuenta de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado el bien, Dios te ha dado bendiciones, Dios te ha añadido sabiduría, Dios te ha dado conocimiento, Dios te ha permitido la vida. Hay mucha gente que sé que ya no debería vivir, pero Dios los tiene aquí porque hay una oportunidad de vida. Hay personas que han cometido muchos errores, pero Dios los ha perdonado. ¿Por qué? Porque hay un propósito de vida, hay un objetivo de vida. Entonces, esta parte es bien importante. Amén. Yo quiero hacerte ver hoy la importancia de tener esa cobertura y esa paternidad de Dios. El propósito de Dios con tu vida es más grande de lo que tú te imaginas. Y como Dios te ve como hijo y Él con un corazón de padre te ayuda y te forma, por esa razón tú y yo estamos vivos hasta ahora. Ahora, la función de la paternidad es muy importante, pero también la función de la cobertura. Cuando Dios te cubre, tú te sientes protegido. Cuando no sientes esa protección, hay algo que se fracturó en tu relación con Dios. Porque la cobertura es instantánea cuando recibes la paternidad. Amén.
Bueno, vamos a compartir esto en las redes sociales para que todos sepan lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos esta transmisión. Padre, gracias por esta palabra que tú nos vas a compartir hoy, nos vas a dar, Señor, esta revelación de tu verdad. Hoy considero, Señor, que es muy importante para nuestros días, es muy importante para nuestra hora, la cobertura y la paternidad que el Espíritu Santo imparte a la iglesia. Hoy queremos nosotros, Señor, ceñir nuestros lomos de la verdad y declarar que tu justicia, Señor, que el calzado del Evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu que has puesto en nuestras manos, Señor, nos sirve para defensa personal y defensa familiar y defensa ministerial. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque puedo decir tengo un papá, tengo una mamá, puedo decir tengo al Padre, tengo a Dios como Padre. He aprendido a vivir en la revelación de la paternidad de Dios. Tengo a Dios como mi Padre, tengo a Jesús como el Hijo de Dios y como mi hermano cercano. Y recibo el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Kadosh, como el Espíritu de la Emet, pero también recibo el Espíritu Santo como mi consolador y recibo el Espíritu Santo como mi maestro para la instrucción del Espíritu Santo. Así que hoy, Señor, gracias por esta oportunidad, por esta transmisión y por esta palabra de vida que tú nos estás impartiendo hoy, Señor. Gracias porque a través de esta palabra vas a edificar a muchas personas y vas a levantar y construir el reino en nosotros. Así que hoy queremos compartir contigo esta palabra espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Hay una presencia de Dios muy fuerte que yo siento y creo que juntos vamos a aprender a fluir en esta verdad. Quiero hablarte de 3 principios del reino hoy. Quiero hablarte de 3 principios del reino. Primero, lo que pasó conmigo. Segundo, quiero hablarte de la paternidad de Dios. Y quiero hablarte de la cobertura. ¿Por qué razón es importante este tema hoy? ¿Por qué es importante vivir en estos temas hoy? Bueno, de alguna manera hay personas que no tienen esta revelación de la verdad y no conocen esta revelación. No es información, es revelación. Y necesitamos aprender a vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y quiero hablarte acerca de unos versos muy importantes de esto. Y quiero hablarte también de cómo Jesús, siendo Dios, bueno, ayer hablé de esto, que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, formándose también como hombre, y fue a la muerte de cruz, que era una muerte maldita, según la Biblia, de cómo se despojó a sí mismo y qué es lo que nos entregó. Eso usted lo puede ver en el video de ayer en la mañana. Hoy quiero hablar acerca de la cobertura espiritual. ¿Será importante? ¿Será necesaria? ¿Será que estoy caminando en lo correcto? ¿Tengo la cobertura espiritual correcta? ¿Será que están abusando de mí? ¿Será que me están manoseando el alma? ¿Será que me están manipulando? ¿Será que lo único que me están quitando es el dinero? Por eso digo que es un tema de mucho debate y de mucha confrontación. Pero cuando tú tienes la verdad, pues eres libre. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú tienes la verdad de lo que significa Dios como Padre, vas a entrar a una dimensión impresionante que hasta tu oración y que hasta la forma en la que Dios te responda va a ser una bendición grande. Entonces, ¿será interesante la paternidad de Dios hoy? ¿Será que la orfandad, la pobreza, será que la esclavitud, la ignorancia que está operando en los hijos de desobediencia, será esa la causa por la cual no entran a una nueva temporada? ¿Será esta la causa que no permite tu avance? ¿Será que tu matrimonio tiene paternidad? ¿Será que tu matrimonio tiene cobertura? ¿Será que tu ministerio tiene cobertura? ¿Será que tu ministerio tiene paternidad? ¿Tus finanzas tienen paternidad de Dios? ¿Tus finanzas tienen cobertura? Porque cuando no tienes paternidad en tus finanzas, cobertura en tus finanzas, viene el enemigo y te roba. Pero si hay paternidad, si hay cobertura en tus finanzas, tú vas a prosperar y vas a ir a un nivel más grande de conocimiento. Entonces, mujeres, ¿será que tú tienes paternidad? ¿Será que tienes cobertura? ¿Será que por esa razón no será que por esa razón no hay un avance, no hay frutos, no hay nuevo conocimiento y no hay avance en esto? ¿Será que como hombre tienes paternidad? Te voy a confesar algo y delante de Dios te digo esto porque
examinando Mateo capítulo 3, versículo 13, que es la versión que voy a leer ahorita, que es la palabra que voy a leer, apunte esa cita si usted quiere aprender. Si usted es un pastor, si usted es un ministro, usted es un profeta, usted tiene una iglesia, usted es itinerante, usted es líder, usted es una mujer de negocios, usted es un empresario, usted necesita aprender esto. Usted necesita aprender esto. Hay mucha verdad oculta para muchos, secretos ocultos que no les son revelados a aquellas personas que no tienen la interés, que no tienen el espíritu de indagar, de buscar, de conocer lo que está pasando. Cuando a mí algo no me sale bien, pregunto y digo, ¿qué hice mal o qué me hace falta conocer? ¿Qué verdad me hace falta conocer para tener libertad en esa área? Hay personas que no tienen libertad en su matrimonio, no lo disfrutan, no gozan, no tienen esa fe, esa pasión, ese fuego encendido. Si no tienes el fuego en tu matrimonio, el problema no es el fuego. El problema eres tú que dejaste apagar al Espíritu Santo en tu matrimonio. Dicen muchos, ¿verdad? Aviva el fuego del amor. ¿Y quién es el amor? Dios. ¿Y quién es el fruto del amor? El Espíritu Santo. Entonces, cuando conozco a Dios como Padre, el Padre se va a revelar a mí con amor. Me va a amar, por eso dice la Biblia, mirad cuál amor nos dio el Padre. Por eso dice, el Padre nos amó primero. Por eso dice que el mayor mandamiento de todo esto es, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y la conclusión de todo esto es amar a tus enemigos. El amor es la clave para vivir en una vida fructífera dentro del reino. Si tú no amas, te pudres. Si tú no amas, te esterilizas. Si tú no amas, no fructificas. Si tú no amas, no avanzas. Estoy leyendo Mateo capítulo 3, versículo 13. Si tú no creces, el problema no es Dios, eres tú. Mateo 3, 13. Ustedes se los dan de memoria. Entonces voy a hablar acerca de todo esto. El reino funge, la autoridad del reino es el amor. No es el pleito, no es la ira, no es la disciplina, no es la muerte. La muerte es resultado de un fruto de desobediencia. Ya hablé de eso de la desobediencia ayer. Entonces necesitamos eso. Una persona no muere si no vive en pecado, pero una persona que vive en pecado, si se arrepiente, vive. Pero una persona, ayúdeme a compartir este mensaje, por favor, que está muy bueno, ¿eh? Está demasiado bueno, diría yo. Entonces usted tiene que aprender a esto. Comprenda la importancia de tener a Dios como Padre y de tener la cobertura del Espíritu Santo. Ahora, Dios permite dos funciones en este tiempo. Desde el primer tiempo, Dios permite que la paternidad y la maternidad, cuando hablo de paternidad hablo de dos funciones, padre y madre, porque son uno. El matrimonio es uno, no me divida padre, hombre y mujer aquí, el matrimonio es uno. Pero el matrimonio es uno, pero la Biblia dice en Eclesiastés que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, cordón de tres dobleces, cordón principal, Dios como padre, luego está el hombre como padre y luego está la mujer como madre. La mujer como madre fue la envidia número uno de la serpiente en el huerto del Edén. Por ser la mujer, si la mujer solamente hubiera sido mujer, no había tanto peligro, pero ya había un diseño. Pero cuando el diablo se enteró que la mujer iba a ser madre de naciones, hubo un pleito y fue cuando se metió al huerto. Cuando Adán fue puesto en la tierra como hombre, no había mucha preocupación de parte del enemigo. Pero cuando Adán fue nombrado padre, gobernador de la tierra, ejecutor del poder divino, ejecutor de la autoridad, de la paternidad de Dios en la tierra y de la unción profética en la tierra, porque recuerde que Adán no solamente fue hombre, fue padre, fue gobernador, fue legislador, fue ejecutor. Usted tiene que aprender mucho aquí. Usted tiene que aprender mucho aquí. Yo estoy seguro que esto no se lo han enseñado ni en su iglesia, ni se lo han enseñado apóstoles, profetas, ni evangelistas, pastores y maestros. Y yo, es la primera vez que estoy hablando un tema de estos públicamente. Porque sé el peligro de aquellas personas que no lo entienden. Me van a criticar, me van a desnudar, me van a maldecir y me van a decir un montón de cosas porque lo han hecho. Si hablo otros temas,
A veces cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de la escuela profética, que por qué se paga, que por qué esto, me critican y me despedazan y me deshuesan y me desnudan. Gracias a Dios tengo padre y tengo cobertura y tengo una casa apostólica y profética que me ayuda y que tengo en mi corazón los 7 sellos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona inconversa te critica, a veces pasa, pero cuando un cristiano, uno que se dice ser tu hermano en Cristo, te critica, te apuñala y te levanta una convocatoria de doctrina a doctrina y te empieza a juzgar y hasta te mata si es posible. Los cristianos de ahora no tienen la reverencia, no tienen el temor, el honor ni la honra al Espíritu Santo y hoy mismo ejecutan como Caín mató a su hermano Abel, así ejecutan muchos hermanos en Cristo a sus hermanos que han sido también comprados, lavados, perdonados, redimidos, restaurados, reparados, regenerados en la iglesia. ¿Cuántos conozco yo que están endemoniados en las iglesias? Pastores peleando con otro pastor, apóstol peleándose por las ovejas de otro, profetas quitándole hijos espirituales a otro, padres espirituales peleándose con otros. ¿Por qué? Por el diezmo, porque aquel tiene más gente en la iglesia. ¿Por qué? Por un montón de cosas que yo no quiero hablar aquí, pero es necesario. Entonces, pastores peleándose con los pastores, no voy a la alianza de los pastores, no estoy en la reunión apostólica, no voy a los profetas, no me gusta estar en compañía de profetas, no me gusta estar en la escuela o en la universidad de los maestros de la palabra, no me gusta tener relación con otro pastor porque aquel pastor se quita mis ovejas. Hay un pleito en la iglesia. Por mucho tiempo, los pastores y líderes de la iglesia cristiana han tenido en general una relación de pastor y oveja, solamente de pastor y oveja. Aspecto desde que la posición ha limitado a la iglesia. ¿Usted cree que Dios solamente vino a levantar pastores? Si usted cree que solamente Dios vino a levantar pastores, está equivocado. Bendigo, honro a los pastores. Yo soy uno de ellos. Pastoreamos más de 125 iglesias alrededor del mundo con mi esposa. Eso ya nos da un margen apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral muy extenso. Damos cobertura a más de 125 iglesias. Desde que me casé con mi esposa, yo ya tenía unas iglesias bajo cobertura. Yo mismo fundé más de 10 iglesias y mi esposa fundó más de 5 iglesias en diferentes lugares, en Colombia, en México y en Brasil, ayudó a otras en Brasil, en diferentes partes. Nosotros también. Cuando nos unimos, unificamos fuerzas y el matrimonio bajo el dosel, bajo la cobertura del Espíritu Santo, ¡boom! Fue una bomba. Esto les da envidia a muchos porque no creían que nosotros fuéramos a fructificar tanto. Y en tan solo 2 meses llegamos a 125 iglesias. Tenemos bajo nuestro ministerio, bajo nuestra cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y bajo el manto del Espíritu Santo, que es el manto de la paternidad de Dios, un manto de amor, cubrimos a hijos amándolos, hijos que han venido destrozados, personas, hombres, mujeres que han venido desnudos, los cubrimos, malolientes, que han venido moribundos, que han venido en la pobreza, les ayudamos a prosperar y les enseñamos cuáles son los principios del reino para prosperar, porque así como un día yo fui pobre, así un día yo empecé a enseñar. Por eso nosotros tenemos muchos regalos para aquellas personas que necesitan aprender de todo esto. Los que nos conocen saben que nosotros somos sembradores, nunca pedimos, nunca me vas a ver aquí en Facebook, en mis redes sociales, en las páginas de internet que tenemos, nunca nos vas a ver pedir dinero, porque nosotros no somos de los que piden al hombre, nosotros somos de los que piden a Dios para que Dios nos imparta las riquezas de los cielos a nosotros y nosotros lo damos a la gente. Ahora, sí enseñamos a la gente a ser responsable y en el caso de la escuela profética, las escuelas que tenemos, a comprar sus materiales, porque también he tenido la mala experiencia de sembrar e invertir mi dinero, mi tiempo, mi sueño y todo en esos trabajos y hay gente que ni las gracias te dan, se roban los materiales y después les quitan los sellos de nuestro ministerio, que ya nos ha pasado más de 2 ocasiones. Nosotros pagamos diseñadores, pagamos editores, pagamos porque somos escritores de libros, somos escritores de manuales, tenemos muchos materiales. Entonces hay personas que nosotros les regalamos nuestros materiales, quitaron nuestro nombre, quitaron nuestro sello y se adjudicaron ellos esa palabra, esa revelación. Cuando llevo más de 29 años en el ministerio, mi esposa lleva también muchos años en el ministerio, estudiando, trabajando, dando, y no se vale que mucha gente te robe lo que Dios te dio a ti. Y esto pasa en muchas personas cristianas, supuestamente. Entonces, la gente no ha avanzado porque no tiene respeto al Espíritu Santo. Hoy está al día, y quiero poner estos fundamentos porque está al día. Bueno, la serpiente se mete al huerto
Envidia el diseño que Dios le dio al hombre. El hombre no solamente era una característica de Dios a imagen y semejanza. No vas a encontrar ni los ángeles son creados a imagen y semejanza. ¿Sabías tú eso? El diablo fue creado, o Luzbel, antes de ser demonio, diablo de rebelión, la rebelión lo metió a este pecado. Amén. Te estoy hablando de conocimiento puro, impresionante. Sencillo para mí porque es parte de mi fe primaria o primigenia. ¿Ah? Es mi fe primaria. Esto lo aprendí hace muchos años, ¿verdad? Y hoy quiero darlo a conocer con mucho cuidado porque, repito, es un tema de mucha controversia en muchos, ¿verdad? Entonces, hay diseños. Dios dejó al hombre diseñado, lo planificó, lo plasmó, lo ejecutó, lo llevó a la práctica. Que Dios no solamente nos habla, Dios ejecuta. Profetas que solamente hablan y no ejecutan el poder son medios profetas o no sé ni qué son. Entonces, cuando la serpiente vio que el hombre había sido diseñado a imagen y semejanza, se abalanzó contra el hombre. Entonces, esto es un punto bien importante. Es bien importante enseñar a la iglesia con libertad. Muchos se van a sentir ofendidos, como esta persona aquí. Porque cuando una persona te dice la verdad, te pega en el pecho, y así pasó conmigo. Y ese golpe en el pecho te da miedo a no crecer y a no avanzar. Bueno, resulta, hemos ayudado a cientos de miles de pastores, ¿verdad? Regularmente, año con año, hacemos conferencias gratuitas para los pastores. Les regalamos materiales, les enseñamos, porque amamos a los pastores de las naciones. Y esto es una nutrición espiritual. Si usted es pastor, nosotros tenemos regalos para ustedes. Muchos, de hecho. Si usted es un apóstol, también tenemos algunos entrenamientos para ustedes que son necesarios para este tiempo. Entonces, el punto principal aquí es aprender a vivir juntos en armonía. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? En la iglesia, el espíritu de Caín y Abel, o lo voy a decir así, el espíritu de Caín está matando a los hermanos. El chisme, la crítica, la murmuración, y dicen unos aquí, yo no estoy murmurando, estoy enseñando precisamente para que eso no pase. Caín envidió a Abel. ¿Sabía usted que Abel fue el primer pastor? ¿Abel fue el primer profeta? ¿Sabía usted que Abel fue el primer adorador? ¿Sabía usted que Abel fue el primero que levantó el altar de adoración y ofreció la ofrenda que a Dios le agradaba? Sin embargo, Caín despedazó a su hermano por la envidia de una ofrenda, como hoy en día está pasando. ¿No te has dado cuenta? Dice el Señor que estás enredada y enredado en un montón de envidia, de crítica, de murmuración, de chisme. Por eso tu ofrenda no sirve en el altar. Por eso Jesús dijo, si tienes un problema contra tu hermano, hablaba de Abel, de Caín y Abel. Si tienes un problema como el que tuvo Caín, que envidió la ofrenda de tu hermano Abel, de su hermano Abel, mejor deja la ofrenda en el altar, anda a arreglar problema con tu hermano y venís a ofrecer una ofrenda que yo lo voy a aceptar. Lo mismo de hoy. Lo mismo de hoy. Lo mismo de hoy. Entonces Abel fue el primer adorador que Dios aceptó, fue el primer profeta que Dios aceptó, fue el primer pastor que Dios aceptó. Y eso no le gustó al diablo, al enemigo, que ya se había metido al huerto en forma de serpiente. Entonces el espíritu de Caín está matando a los hermanos hoy. No me diga que no. Nosotros hemos tenido reportes de personas que se van de la iglesia sencillamente, porque Caín quería matar al hermano. Correcto. ¿Qué pasó con José? José, sus propios hermanos lo querían matar. Pero se metió Judá y le dijo, no lo maten, mejor metámoslo al hoyo, metámoslo al pozo. Hay hombres hoy, como esos hombres que te quieren matar hoy. Hay tanta envidia, celo ministerial de muchas personas. Hay muchas personas que tienen su ofrenda y se la van a dar al Señor, pero hay otros que están ahí atrás que te están envidiando por lo que tú haces. O sea, en medio, por eso dice que el trigo va a crecer con la cizaña. ¿Es necesario esto? Rosalba, no estoy juzgando a nadie, por favor. Si no te gusta, salta de la transmisión. Punto. Es necesario enseñar esta verdad.
déjate enseñar. Entonces el punto aquí es este. La iglesia no quiere ser enseñada, no quiere ser confrontada, quiere seguir en lo mismo, quiere practicar lo mismo, quieren matar a José. Entonces, ¿usted sabe cuál era el pozo de José? ¿Usted sabe qué era el pozo cuál era el pozo de José? No era un pozo de lodo como le tocó a Jeremías. ¿Sabe qué tenía? Y Jesús hace hincapié, hace énfasis en esto. ¿Sabe qué es lo que yo le digo a aquellas personas que me preguntan, ¿por qué Jesús dijo, hollarás serpientes y escorpiones? Porque eso le pasó a José. Lo metieron sus propios hermanos. Sus propios hermanos lo metieron a un pozo donde estaba lleno de serpientes y escorpiones. O sea, hay serpientes y escorpiones que día a día atentan contra tu vida. Hay hordas de demonios que todo el tiempo se está levantando contra tu vida. Yo sé que en este año es un año grande de parte de Dios, pero viene un sacudimiento para todos. Dios va a sacudir a las mujeres. Dios va a sacudir a los hombres. Dios va a sacudir apóstoles. Dios va a sacudir profetas. Dios va a sacudir evangelistas. Dios va a sacudir pastores. Dios va a sacudir maestros de la palabra. Dios va a sacudir a los matrimonios. Dios va a sacudir a mucha gente en este año. Prepárese que viene un sacudimiento. Espero que usted, ayer hablé de esto, usted esté firme en la roca que es Cristo. Viene un sacudir, viene una remoción de cosas muy fuertes, y no es por culpa del diablo, y no es que el diablo se vaya a meter a tu casa, no, es que Dios va a limpiar tu casa como el trigo. Es que Dios va a limpiarte, va a depurarte, te va a confrontar, te va a afirmar con la verdad y te va a decir cuántas veces. Mire, a mí me late esta palabra en el corazón. A mí me late una palabra en el corazón y escucho la voz del mismo Espíritu Santo decir, como Jesús dijo, estando arriba del monte, cuando estaba sobre Israel en el monte, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, te quise cubrir, te quise dar cobertura, te quise dar paternidad, te quise amar, te quise cuidar como la gallina cuida a sus pollitos. Y no te dejaste. Hay gente en la iglesia que no se deja amar, que no se deja cuidar por un pastor. Hay pastores que no tienen la habilidad y el manto de amor para ponerlo sobre sus hijos. Hay personas que no tienen el cuidado de amar al rebaño, de cuidar al rebaño, de cuidar incluso hasta los hijos desobedientes. Pero se escucha la voz. Se escucha la voz que viene un sacudimiento porque se va a remover el trigo, así como le dijo a los apóstoles, a los discípulos de Cristo. Mire, usted tiene que ser hijo de Dios. Lo más importante no es ser apóstol, evangelista, pastor, maestro o profeta. Esto no es lo más importante. Lo más importante en el reino son los hijos, porque Dios busca hijos que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo más importante, viene un sacudimiento en los hijos, verdaderos hijos que te van a limpiar la boca, porque estás hablando un montón de cosas podridas, te van a limpiar el alma porque la tienes ya reseca, estéril, te van a limpiar el corazón porque ya no bombea sangre de vida, te van a limpiar el corazón, te lo van a depurar, te van a quitar la contaminación de muerte que tienes en las manos, te van a renovar hasta la matriz, te van a renovar todo en tu corazón, te van a quitar la ceguera de tus ojos, te van a quitar la torpeza de la mente, te van a quitar todo lo que no está bien, porque viene una remoción para la iglesia, viene una remoción para el pueblo de Cristo. Afírmate, tú que me estás viendo ahí. Tú que me estás viendo ahí, afírmate. No estás jugando con el Espíritu Santo. No estás jugando con la relación que tienes con el Padre. No estás jugando con la relación que tienes con Jesucristo. Afírmate. Pelea la buena batalla de la fe, pero afírmate, porque Dios no te va a ver de alguna manera si tú estás jugando con Él. Es bien necesario. Muchos están jugando hoy al gato y al ratón. Muchos están jugando hoy con esto. Muchos están jugando con esto. Mujeres que no se afirman,
que tienen problemas en sus sentimientos, en sus emociones, y por eso no se afirman en Dios. Hombres que están jugando y engañando a sus esposas y golpeando a sus esposas y haciendo un montón de cosas y que no permiten una dirección de parte del Espíritu Santo. Dios te va a sacudir. Jesús le dijo a Pedro, uno de sus mejores discípulos, le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Si usted no vio esas prédicas, yo le invito a que vaya a mis videos, porque en el ayuno pasado de 21 días también hablé acerca de cómo va a venir ese sacudimiento. Viene Dios a quitar la contaminación. Por eso, como un padre, te va a venir a quitar los pañales sucios, te va a venir a quitar la baba de la boca. Por eso es importante la paternidad, porque la paternidad te limpia como hijo, te cuida como hijo, te nutre como hijo, te educa como hijo, te instruye como hijo. Dice la palabra que el padre viene, instruye al niño en su camino, el padre y la madre. Entonces, en esta paternidad te van a limpiar, te van a cuidar, te van a ver si estás creciendo bien. ¿Verdad? Como no tienes padre espiritual, ahí te vas como a la intemperie a ver qué viene para mí. No, el reino no es un reino de huérfanos y no es un reino de desorganizados ni de irresponsables. En el reino lo primero que te vas a encontrar es con un papá. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quieres ir al cielo? En el cielo lo primero que te vas a ir a encontrar va a ser a un papá. Papá que estás en el cielo. Papá te va a corregir, pero papá te va a poner un manto de amor. Con papá te vas a sentar a la mesa a comer los manjares que él tiene para ti. Con papá te vas a ceñir los pantalones porque te vas a parar bien en tu casa, ¿verdad? Por falta de buenos hombres esforzados y valientes, la casa está cayendo. Y las mujeres que son edificadoras están construyendo y están edificando ahí. Sí, pero el hombre no tiene los pantalones para levantarse a orar a las 4, 5 de la mañana. ¿Sabes a qué hora estoy levantado hoy? Desde las 3 de la mañana. Porque soy un hombre responsable, un esposo responsable. Me he decidido amar a Dios. He decidido amar a mi esposa, amar a mi hija o a mis hijos. He decidido amar a mis hijos espirituales. He decidido entrar a esta relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo primero que te encuentras en el reino de Dios va a ser con un papá. Un papá que si te mira con los pañales sucios te los va a quitar y te los va a limpiar. Un papá que si te quiere corregir te va a limpiar y te va a quitar y te va a sacudir. Un papá que te va a exponer, un papá que te va a confrontar, un papá que te va a cerrar la bocota porque estás hablando un montón de cosas. Un papá que te va a decir: hijo, no está correcto lo que estás haciendo. Si usted verdaderamente tuvo un verdadero papá y un papá genuino, hubieron cosas que su papá le dijo: mira, tenés que trabajar, tenés que luchar, tenés que esforzarte, tenés que prepararte, tenés que enfrentar enemigos, te van a envidiar. Cuando usted se encuentra un papá, usted no le va a tener miedo al diablo, porque sabe que su papá es su cobertura, te va a cubrir, te va a nutrir. Un papá te va a poner un dosel. Ahorita voy a hablar de todos estos términos. Pero Jesús sabía quién era su papá. A él no le importaba quién era Herodes. A él no le importaba quién eran los que lo acusaban. A Jesús no le importaba quién lo criticaba, quién lo desnudaba, quién lo pelaba. Jesús no le importaba quién era el que estaba ahí. Jesús no le importaba ni la traición de Judas. ¿Cuántas veces yo me imagino que Jesús diciéndole a Judas: mira, aunque dice la palabra que tenía un propósito eterno? Y Jesús le dijo, yo estoy seguro que a Jesús le dijo cuántas veces a Judas: Judas, mira, cambia tu corazón, renova tu mente, tu pensamiento. Dios no quiere la muerte del que muere, aunque había un propósito eterno en esto, que son secretos revelados que hay que descubrir. ¿Cuántas veces Jesús, me imagino yo, le dijo a Tomás: Tomás, deja de ser incrédulo, hermano? ¿Cuántas veces ya venís a la iglesia? Deja de ser incrédulo. ¿Cuándo vas a creer en lo que te estoy hablando? Déjate engendrar como hijo, no seas huérfano. Déjate engendrar como hija, no seas huérfana. Ya no seas esclava. La orfandad te lleva a la esclavitud y la esclavitud te lleva y te arrastra a un espíritu de pobreza. Pero el Espíritu Santo, estoy seguro que el Espíritu Santo, cuando en Mateo capítulo 3, versículo 13, y lo voy a leer porque dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿A quién vino? Jesús era mayor que Juan, pero Juan era el profeta en turno en ese tiempo. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús, el Hijo de Dios, bautizado por Juan. Qué humildad la de Jesús, qué sencillez la de Jesús, qué conocimiento el de Jesús,
qué obediencia el de Jesús, qué temor el de Jesús, qué respeto que tenía Jesús, qué honra el que daba Jesús. Entonces, mas Juan se le opuso diciendo: Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, Juan reconoció a Jesús como superior a él y le dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del hombre. La luz de este mundo viene. Porque una verdad no la soportan los hombres. Una verdad no la soportan los hombres. Jesús, cuando Juan profetiza estas palabras, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, o sea, viene a corregir. Si usted va a aprender de alguien, le voy a ser honesto, no aprenda de un hombre mejor, aprenda de Jesús, aprenda de él, aprenda de él. Mi modelo siempre será él. Por eso tengo cuidado con mis palabras. Esto es bien importante. Bueno, avancemos. Miren lo que dice la palabra. Qué impresionante es esta palabra. Entonces dice que vino Jesús a Juan a ser bautizado. Juan se le opuso. Y le dice: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Deja ahora. Esa expresión es una expresión que solo los entendidos van a entender. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dios no está hablando de la justicia. Dios es un Dios de justicia. Y te va a enderezar lo torcido que tienes en la cabeza. Te va a enderezar lo chueco que hay en tu cabezota. Te va a sacudir. Por eso digo, estoy creyendo en esto, porque es necesario que la iglesia sea sacudida para quitar el trigo, para separar el trigo de la cizaña. Va a quitar lo oculto de tus ojos y vas a despertar a una verdad. Entonces dice, entonces Juan le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto Jesús lo provocó. Esto Jesús lo provocó. ¿Cómo lo provocó? Jesús lo provocó por su humildad, su sencillez y su obediencia. Pero Jesús confrontó a Juan. Pero Jesús supo respetar la autoridad de Juan como el profeta en turno. Recuerde que Juan fue un profeta preparador de caminos. Isaías lo profetizó. Quítense las montañas, allánense, tapen los hoyos. Y se empezó a levantar algo tremendo ahí. ¿Sabe qué es lo que respetó Jesús? Y este es parte de lo que Dios está haciendo con la paternidad y la cobertura hoy. Juan era la cobertura en turno. Yo pregunto esto, y ayer lo enseñé tantito, pero hoy quiero profundizar en esto. ¿Quién constituyó a Juan como profeta? ¿Quién fue? El ángel vino a Zacarías y le dijo: Zacarías, tu mujer va a estar embarazada. Y le dijo: es que no, como Abraham, nosotros ya estamos viejos. Recuerde que Zacarías era de la línea sacerdotal y Elizabeth era de la línea sacerdotal. Usted sabía que Isaías 54 profetiza Isaías 54 por la profecía de Elizabeth. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Levante canción, la que nunca estuvo con dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, dice el Señor. Extiende tus cuerdas, ensánchate, extiende tus cuerdas, tus habitaciones, no seas escasa. ¿De quién estaba profetizando Isaías? No de María, porque María no era estéril, estaba profetizando de Elizabeth. ¿Y qué fruto le dio la palabra profética del Espíritu Santo que envió por el ángel a Zacarías? Le dijo: y tendrás gozo y alegría de su nacimiento, y se llamará Juan, que quiere decir la gracia y la bondad divina, la bondad de Dios para con nosotros. Juan significa gracia, como Ana también significa gracia. Entonces Elizabeth recibió la gracia de Dios. Entonces Elizabeth en su vientre llevaba la gracia de Dios. Entonces cuando María saludó
Cuando María ya había recibido la actividad profética del ángel también, y le dijo, llevarás en tu vientre un hijo y se llamará su nombre Jesús, que es Salvador. Y me llama la atención que dice Salvador de los judíos y no dice Salvador de los gentiles. Nosotros no teníamos chance de ser salvos. Usted y yo no teníamos derecho a la salvación, a la bendición, a la redención, a los milagros. Usted no tenía derecho al reino, al poder, a la gloria. Usted no tenía derecho a nada, como yo. Éramos gentiles. No había redención, todavía no había el plan. Jesús vino a salvar a los judíos. Era llamado Rey de los judíos. Los judíos hebreos, nacidos. Usted y yo no somos judíos, somos latinoamericanos, somos gentiles, olvidados. Pero el plan perfecto de Dios estaba allí. Y por eso dice Juan, bendito Juan, que escribe esto en la palabra. Y dice Juan 1, 9, 10 y 11. Dice, y a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Los judíos y los hebreos no lo recibieron. Pero Dios está con los ojos puestos ahí. Gracias a que ellos, lo voy a decir así, un día estaba yo hablando con un judío y le dije, ¿tú qué piensas de eso? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los que le recibieron les dio derechos legales, potestad, autoridad de ser hijos de Dios. Y le dijo, ustedes tienen un evangelio de gracia. Y me dijo, bendito sea Elohim, Yahweh Kadosh, que ellos tienen un respeto al nombre de Dios que usted ni yo muchas veces hemos tenido. Yo respeto mucho a los judíos y respeto mucho a los hebreos. Pero judíos es lo voy a decir así como la religión de ellos. Los hebreos son de nacimiento. Entonces viene, aleluya, es que esto me gusta. Jesús, Salvador de los judíos, Salvador, y Pablo es introducido en la ecuación, porque Pablo fue apóstol de los gentiles. Y Pablo nos enseña a nosotros que Jesucristo fue. Si usted no ha leído la vida de Pablo, usted se está perdiendo una gran verdad. Entonces viene Jesús y reconoce. Bueno, en Juan 1, 9 al 11, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces nosotros entramos ahí. Entonces la bendición a través de la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, empezó a haber para nosotros redención. Perdón de pecados, no había para nosotros, ahora lo hubo. No había sanidad para nosotros, la enfermedad era nuestra condenación. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo Jesús, sigues condenado, sigues atrapado en la mentira. ¿Alguien está aquí y dice amén? Jesús tuvo misericordia, ha tenido y tendrá misericordia. Entonces, vea esto. Cuando Zacarías recibe la invitación a creer en esto, dice que el ángel le dijo, vas a quedar mudo porque no creíste. Y así se quedan los incrédulos. Se quedan mudos cuando Dios dice algo y no lo creen. Se quedan mudos. Porque otros que quizás recibieron la misma palabra, la misma educación, ellos sí creyeron y tú aquí estás como que sin nada, no pasa nada. Pero entonces Elizabeth recibe la visita de su prima hermana. Se cree que María y Elizabeth eran primas hermanas. Por eso Jesús y Juan eran primos hermanos. Y vino María y saludó a Elizabeth y en el saludo transfirió el poder del Espíritu Santo. ¡Qué impresionante! En el saludo de María hacia Elizabeth transfirió. Dice que Juan recibió el bautismo del Espíritu Santo dentro desde el vientre y sintió el poder de Dios estando ahí. Es la primera ocasión y se cumple la palabra del profeta Isaías. Regocíjate estéril, la que no daba luz, porque tu hijo será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¡Wow! ¡Qué generación profética la que levantó Juan! Bueno, entonces a Juan se le dio una asignación. Nace Juan, nace Jesús paralelamente, ¿verdad? Uno era Salvador y otro era la gracia de Dios. Juan empezó a profetizar y el propio Isaías profetizó de Juan, ¿verdad? Y dijo, este va a ser un preparador de caminos, va a ser un preparador de la venida de Jesús, va a preparar, los profetas preparan la venida de Jesús. Amén. Una vez escuché a un apóstol que yo aprecio mucho, el apóstol Bill Hammond, dijo que Dios va a levantar, él ha levantado más de 10,000 profetas alrededor del mundo hoy, o Dios a través de él le ha dado la capacidad, pero viene una generación profética para este tiempo, que van a anunciar la venida del Señor Jesús. Los profetas, los pastores, los ministros, mujeres y hombres van a anunciar la venida del Señor Jesús. Amén. Prepárate para eso, preparémonos para eso.
Entonces viene Jesús y reconoce la autoridad de Juan. Juan viene como cobertura. Juan no se le llama padre, pero sí era una cobertura, un profeta en turno. Entonces Jesús viene. Jesús viene. Entonces el que llamó a Juan desde el vientre fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que levanta profetas. Para aquellos que no creen en profecía, el Espíritu Santo levanta profetas. La naturaleza del Espíritu Santo es que hombres y mujeres hablen por Él, profeticen por Él, que sean voceros, que sean parlantes, que no se queden callados, sino que anuncien las buenas nuevas de la salvación del reino, que los cielos, que el reino de los cielos ha venido a la tierra, está aquí entre nosotros. Dios le desea usar tu boca como trompeta para anunciar a tu casa. Mire, cuanto más profetas se levanten, cuanto más pastores se levanten, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuanto más se levanten en tu casa, mejor será la bendición, porque más gente será salva. Por eso evangeliza en tu casa, ve a las comunidades, ve a tu caserío, ve a tu comunidad, ve a tu ciudad, haz cosas para el Señor, profetiza, predica, enseña la palabra. No solamente se profetiza, también se predica, se enseña, como lo que yo te estoy dando hoy es una palabra del maestro, ¿verdad? Es una enseñanza. Avancemos en esto. Entonces viene la palabra de Dios y enseña este punto, ¿verdad? Jesús vino a la cobertura. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, mira Juan, yo soy mayor que vos, deberías de dejarte que yo te bautice? No, Jesús viene con un espíritu humilde, sencillo, y viene a decir, Juan, tú eres el profeta en turno, porque quien te puso en esta posición o en esta asignación y quien te delegó como profeta para este tiempo fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién estaba respetando Jesús al permitir que Juan lo bautizara? A quien lo puso allí en el río. ¿Quién puso ahí a bautizar en el río a Juan? En el Jordán. Fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién estaba recibiendo como cobertura? Al hombre. Dios usa a los hombres. El Espíritu Santo respeta esto porque se respeta a sí mismo. Si Dios puso a Juan ahí, entonces Juan debería ser respetado. Jesús vino y le dice, no, cumplamos la justicia de Dios, porque vos estás puesto aquí en este ministerio, entonces yo vengo a ser bautizado por Juan. Hoy en día no se respeta al pastor. Si tú supieras que quien lo puso ahí fue el Espíritu Santo, te temblarían las piernas. ¿Quién puso a los profetas ahora? Si tú supieras que fue el Espíritu Santo quien llama a los profetas, te temblarían las piernas. ¿Quién puso a los apóstoles? Si tú supieras que fue el Espíritu Santo y los dones del Hijo en él, te temblarían las piernas. Si tú supieras que los maestros de la palabra fueron puestos en la iglesia para quitar la ignorancia, para quitar la desobediencia y para quitar la falta de conocimiento y la falta de entendimiento, que por eso perece el pueblo por falta de buenos maestros, te darías cuenta y te temblarían las piernas, porque quien los puso ahí fue el Espíritu Santo por órdenes del Padre y fue Jesucristo por órdenes del Padre. Aquí hay dos cosas. Se da cuenta que quien engendró, vea estas dos cosas, por eso digo la cobertura del Espíritu Santo y la paternidad de Dios. ¿Quién engendra a María en el vientre? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y empezarán a venir las virtudes sobre tu vida. Se lo dijeron a María. Es correcto, hay que amar a los ministerios que Dios da. No desprecie, porque son personas que te van a ayudar en esto. Entonces, ¿quién llenó el vientre de María? El Espíritu Santo. Entonces Jesús era, aquí está bien fuerte lo que voy a decir, si el Espíritu Santo depositó a Jesús allí en el vientre de María, las virtudes, por eso la mujer es virtuosa, las llenuras, los nacimientos, entonces María portaba al Espíritu de Dios aquí en el vientre, o al Espíritu Santo que fue depositado aquí, Jesús el Hijo. Jesús engendrado como hijo, el Espíritu Santo. Por eso cuando María saluda a Elizabeth, Elizabeth es don.
Bueno, Elizabeth era de los hijos de los sacerdotes. Y Juan, que significa gracia. Mire, el don del Espíritu Santo en María y el don de la gracia del Padre y de la gracia del Hijo en Juan, en el vientre de Elizabeth. Entonces hay dos vientres proféticos. El Espíritu Santo quitando la esterilidad del vientre y la esterilidad del vientre de Elizabeth. Cuando María saluda a Elizabeth, se une el poder del Espíritu Santo y se une el don de la gracia del Padre, el don de la paternidad o el don, escúcheme lo que voy a decir, el don del Hijo en Juan. Porque los profetas son dones que el Hijo, Jesús, Efesios 4:11, y a unos puso Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son dones del Hijo. Una ocasión me dice una persona, entonces quiere decir esto que si alguien se mete contra un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, se mete contra el Hijo. Sí, el Hijo es nuestra defensa y nuestra cobertura. Entonces vino Jesús a Juan porque reconoció quién lo puso ahí. Jesús le había dado el don a Juan, pero quien lo puso ahí fue el Espíritu Santo para bautizarlo a él. Si Jesús respeta eso, ¿por qué tú no respetas cobertura? ¿Por qué tú no respetas paternidad? Porque no entiendes. ¿Es necesaria la cobertura y la paternidad de hoy? Sí, y mucho. Entonces vamos a ir un poquito más adelante. Mire, el tiempo se nos está acabando. ¿Cuál es la cobertura del Espíritu Santo? Isaías 11:2. Ya lo he leído, pero lo quiero enfocar de esta manera. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Pregunto, cuando Juan bautiza a Jesús, ocurrió todo esto. Y dice, y Jesús después de que fue bautizado, cumplió obediencia, se puso bajo cobertura. Qué impresionante esto hoy día. Los hombres de hoy no quieren estar bajo cobertura porque por miedo, porque no quieren ser gobernados, porque no quieren rendir cuentas. Y otros porque se han pasado de lanza, ¿verdad? Y hay coberturas que han lastimado, han violado, han manoseado el alma y han manipulado a las personas. Y eso es cierto. Por eso tiene usted que tener cuidado de quién puede ser su cobertura y quién no puede ser. ¿Es su mandato? Sí. Jesús lo cumplió en Juan. Todos necesitan saber eso. Si Jesús obedeció a autoridad, ¿quién es usted y yo para no hacerlo? Juan fue puesto por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, no, este hombre, que es mi primo hermano, mire que bien hubiera entrado ahí en la familiaridad. Este es mi primo, hombre, qué de bueno puede salir de ahí. No, dijo, Juan fue puesto por el Espíritu Santo y bautizado por el Espíritu Santo. Yo respeto al Espíritu Santo, por eso respeto a Juan. Juan, bautizame, hermano. ¡Wow! Esto me impacta. Esto me impacta. Pero Juan tenía cualidades y virtudes que no tengo el tiempo para dártelas. Y Jesús sabía discernir quién lo iba a bautizar. No iba a bautizar cualquier persona ahí. Pronto vamos a ir. Entonces, Jesús, después de que fue bautizado, reconoció autoridad en Juan, se mete bajo esa cobertura, se bautiza en obediencia. Me impresiona la vida de Jesús. Me impresiona la vida de Jesús. Es mi maestro. Después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Cuando usted respeta cobertura, para empezar, tenga una. Tiene cobertura, respeta autoridad, respeta cobertura. Ayer hablé de la obediencia. Si usted no está entendiendo este mensaje, aprenda primero mañana. Vamos a ir a Argentina y vamos a ir a España, las personas que están preguntando. Escuche bien lo que voy a decir. Porque Jesús hizo todos esos principios, no se los estoy copiando a ningún hombre, no se los estoy comprando, porque ahora hasta se compra la cobertura, ¿sabía usted? Esos son bien pelados. O se compra la paternidad, eso es tan peor. Hay apóstoles que por 5,000 pesos ungen a otro para que sea apóstol.
¿En qué aberración están caminando esos hombres? Escuche bien, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. La persona que camina en obediencia, que camina bajo una cobertura, siempre va a tener cielos abiertos. Siempre. Siempre. Siempre va a tener cielos abiertos cuando tú reconoces autoridad, reconoces, honras, respetas, das honor al Espíritu Santo, siempre vas a tener cielos abiertos. Pero así como Jesús, si Jesús dice, yo voy a respetar al Espíritu Santo, pero Juan, que se vaya a dormir. No, Jesús respetó al Espíritu Santo que estaba impartido, vertido en Juan. Juan tenía las virtudes del Espíritu Santo, preparó el camino, anunció palabras. Mire, y Jesús dice de Juan, que no lo dijo de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Abraham, de Moisés, de Salomón, de David, de Job, de los profetas. No, Jesús dice de Juan, el más grande profeta que ha existido, y nunca hizo un milagro. Vamos a hacer una agenda para visitar estas ciudades, Costa Rica y todos los países, Honduras y todos los países que me están mencionando. Sí, vamos a hacer una agenda para este año, la agenda de Dios, ¿verdad? Pero mire, si usted tiene tiempo, deténgase un poquito. Yo sé que ya es tarde, yo también tengo que hacer otras cosas aquí. Pero le voy a decir una palabra verdadera, una palabra impresionante. Juan tenía las virtudes, el Espíritu Santo se virtió en él. Lo bautizó desde el vientre, significa las virtudes. Cuando Dios le dice, cuando Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Las virtudes no te las das tú misma. Las virtudes no te las da un hombre. Las virtudes es que el Espíritu Santo se vierte en ti. Estoy seguro que eso no lo sabías. Se vierte. Por eso la mujer sabia edifica. Hay 7 pilares que las mujeres construyen y edifican la casa para que no se caiga. Si el hombre no se levanta, la mujer sostiene la casa. Hay 7 pilares de la sabiduría con que la mujer, dice, la mujer necia destruye, entonces hay que quitar la necedad, hay que ponerle sabiduría. Bueno, hay 7 virtudes que no tengo el tiempo para darte, esto es otro tema. Entonces, cuando Jesús vio en Juan las virtudes que el Espíritu Santo se vertía en él como profeta, respetó a Juan a causa de que el Espíritu Santo reposaba sobre él. Porque si Jesús recibió esa epifanía, si Jesús recibió esa rema, si Jesús recibió esa revelación, si Jesús recibió esa impartición, si Jesús recibió el honor, el respeto, el cuidado a esa cobertura que lo iba a bautizar, es por una razón sencilla. Jesús vio al Espíritu Santo en Juan. Jesús vio al Espíritu Santo en Juan. Juan fue designado profeta, asignado profeta. Juan fue empoderado por el Espíritu Santo y lo pusieron en el río a bautizar. Entonces Jesús vio al Espíritu Santo ahí. Vea qué tremendo. ¿Usted quiere seguir aquí? Voy a tener que terminar esta transmisión aquí. Yo sé que hay mucho que enseñar, pero lo espero mañana a las 7 de la mañana. Voy a seguir enseñando este tema. Ya no tengo tiempo, que tengo una diligencia muy pronta ya. Pero termino con esto. Cuando Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién abrió la puerta de eso? Jesús en su obediencia, sí. Pero Juan, que tenía esa autoridad delegada como profeta en turno, bajo cobertura, ¡pum!, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre va a impartirle a alguien que lo respeta a él. Y respeta a los hombres que él puso en la tierra. Para eso Dios levanta padres, madres espirituales y levanta profetas. Padre, gracias por esta palabra. Señor, impartimos hoy la primera parte de este tema. Mañana estaremos impartiendo la segunda parte de esto hasta terminar nuestro ayuno, que faltan ya tan solamente 3 días. Bendigo tu vida. Declaro que bendición tras bendición tras bendición tendrá. Tu corazón sea lleno del Espíritu Santo y aprende a rebosar en esta virtud. Bendiciones.